El día de hoy explicaremos qué es el campo cercano. Al aplicar una señal eléctrica a un transductor, vibra generando ondas ultrasónicas debido al material piezoeléctrico en su interior, pero no vibra en forma uniforme, lo hace emitiendo pequeñas ondas en la misma dirección, pero ligeramente fuera de fase con respecto a las demás, dando como resultado muchas ondas que interactúan entre sí. Este efecto se puede observar cuando se avienta una piedra al agua y al caer se generan muchas ondas pequeñas, que conforme van avanzando en el agua, se combinan hasta generar ondas uniformes. Cuando las ondas interactúan, varían irregularmente presentando máximos y mínimos. En el campo cercano, se pueden detectar discontinuidades, medir espesores o conocer la profundidad a la que se encuentra una discontinuidad, pero debido a las variaciones en esta zona, no es recomendada para hacer una evaluación en amplitud, y en algunas ocasiones se utiliza una curva DAC. Después del campo cercano, tenemos el campo lejano, en donde se presentan variaciones proporcionales en los ecos, y la pérdida de amplitud será uniforme, es decir que tenemos una señal más estable. En el campo lejano, el haz se propaga siguiendo un patrón que se origina en el centro del transductor. El cambio entre el campo cercano y el campo lejano se puede ver en el barrido A que hemos generado con ayuda de nuestro equipo Wave de zona test. Y puede calcularse de forma teórica por la siguiente fórmula, donde n es la longitud del campo cercano, que es igual a el diámetro del transductor al cuadrado por la frecuencia que estamos utilizando entre la velocidad de la onda ultrasónica dentro del material. Por ejemplo, si tenemos un bloque de acero 4140 que tiene una velocidad ultrasónica de 232 milésimas de pulgada entre microsegundo, con 3 pulgadas de espesor y barrenos laterales a diferentes profundidades, y queremos inspeccionar con transductores de 5 MHz a diferentes diámetros, al sustituir en la fórmula con 5 MHz y un cuarto de pulgada de diámetro, nos da como resultado un campo cercano de 330 milésimas de pulgada. Si cambiamos por un transductor con la misma frecuencia y aumentamos el diámetro a media pulgada, el campo cercano aumenta a 1.34 pulgadas. Y con un transductor de 1 pulgada, aumenta a 5.38 pulgadas. Utilizando un diámetro de un cuarto de pulgada, se aprecia que la longitud del campo cercano es menor a la profundidad de nuestro primer barreno, lo que nos permite evaluarlo. En cambio, conforme va aumentando el diámetro, aumenta la longitud del campo cercano, lo que provoca que las indicaciones que estén más cerca de la superficie de contacto pueden estar dentro del campo cercano y las amplitudes en los ecos no sean proporcionales, lo que significa que las evaluaciones en amplitud en esa zona no son recomendadas. Ahora bien, si variamos la frecuencia y fijamos el diámetro del transductor, al sustituir en la fórmula con media pulgada de diámetro y 2.25 MHz, nos da como resultado un campo cercano de 606 milésimas de pulgada. Si cambiamos por un transductor con el mismo diámetro y una frecuencia de 5 MHz, el campo cercano aumenta a 1.34 pulgadas. Con un transductor de 7.5 MHz aumenta a 2.02 pulgadas. En conclusión, podemos decir que cuando aumenta la frecuencia o el diámetro de nuestro transductor, de igual manera aumenta la longitud de nuestro campo cercano, haciendo más difícil la evaluación de amplitud de las discontinuidades, que se encuentran más cerca de la superficie de contacto entre el transductor y la pieza de inspección. Con esto demostramos que al variar el diámetro o la frecuencia de nuestro transductor, la longitud del campo cercano puede modificarse de acuerdo a nuestra aplicación. Visita nuestro sitio web cresco-ndt.mx, donde podrás encontrar todo tipo de transductores para realizar tus inspecciones. Y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas los próximos videos.